Muy buenos días, hermanos y hermanas que formamos parte de esta parroquia y que está muy contenta porque estamos celebrando a nuestro patrón San Francisco de Asís. Que nuestra alegría y nuestra oración pues pueda ser compartida con todos nuestros amigos que a través de las redes sociales nos siguen en la escucha del Evangelio y la reflexión del día. Hoy la Iglesia hace memoria de los santos ángeles custodios. Comparto el Salmo 90 que dice: voy a enviar a un ángel que vaya delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles porque lleva mi nombre. Vamos a escuchar, hermanos, el Evangelio de este día que está tomado del Evangelio de San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Alabando siempre a Dios, tu palabra de oír, y cantando con amor, nuestro pueblo entona así. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Queridos hermanos, hemos escuchado un evangelio que, si no retomamos la situación por la que le hacen esta pregunta a Jesús sus discípulos, no podremos comprender la respuesta que les da. Los discípulos, al parecer, en lugar de irse preocupando por el compromiso adquirido con Jesús, a menudo se preocupaban por la cuestión de la grandeza. Parecía que hacían esta pregunta pensando que Jesús ya había escogido a uno de ellos como el mayor, o como si quisieran que Jesús escogiera a uno entre ellos. Aparte de que no descartamos también la idea equívoca que tenían del mesianismo de Jesús, donde jamás aceptarían que habría de terminar en la cruz, y para variar, sin comprender ellos lo que realmente significaba el reino de los cielos. La actitud de los discípulos denota que no entendían la verdad de la presencia de Jesús y el anuncio de ese reino. En los discípulos llegó un momento en que a menudo se preocupaban por estas cuestiones de grandeza, como hemos dicho. Querían saber quién tenía la posición más alta en la administración que Jesús establecería prontamente. Soñaban con una distribución de honorarios y oficios, con una idea de reino como una monarquía terrenal. Presiento que a Jesús le preocupó muchísimo esta situación, porque los pensamientos de los discípulos iban por otro lado a pesar de sus enseñanzas. Creo que Jesús dio a conocer muy claramente su misión y su destino como Mesías, pero algo había en los discípulos que no les permitía caer en la cuenta de que los planes de Dios eran distintos respecto a la presencia de su Hijo en el mundo y la manifestación de su reino, que no es ir al cielo, ni es tampoco un reino terrenal, sino un estilo de vida donde se deben manifestar los privilegios del cielo, es decir, el amor, la justicia y la paz en comunión con todos y en todos. Cabe aclarar que sería preocupante que los cristianos de hoy, los católicos de hoy, como los discípulos, también continuemos sin entender a Dios por querer que las cosas sean según nuestros pensamientos y no la realización de sus planes. Es posible que sigamos anhelando los mejores puestos o quienes serían los mayores en el supuesto cielo al que hemos de ir.
Ponemos triste al Espíritu Santo al no darnos cuenta de cómo es que Dios, a través de su Hijo, nos quiere salvar. Jesús mismo nos enseñó que no hemos de ir a ningún otro reino ni a ningún otro cielo. En la oración que nos enseñó, le pedimos al Padre del Amor que venga a nosotros su reino. Y lo más claro, que aquí en la tierra se haga su voluntad como en el cielo. Para entender esto, hermanos, se necesita humildad, un corazón abierto a oír y vivir y obedecer con amor lo que Jesús nos ha dicho. Necesitamos sencillez para acoger la misión que Cristo nos ha dado respecto al reino, a sabiendas que no es un camino fácil. A Él lo condujo a la cruz. Se necesita estar lejos del poder que limita, ver la fineza y el estilo de cómo Dios quiere que el mundo se salve. Necesitamos estar limpios de ambiciones para que desde lo más puro sepamos que la dinámica de Dios para haber hecho realidad su plan necesita de nosotros sin ningún interés. Por eso ahora comprendemos, queridos hermanos, por qué Jesús llamó a un niño y lo pone en medio de ellos. Pone en medio a un niño para decir que por su condición de marginado, sin valor ni importancia, que no son tomados en cuenta para nada ni contados, les expresa a los discípulos que ellos son los más grandes en el reino de los cielos, porque su condición los hace más vulnerables y más acogedores a la voluntad de Dios. Esa invitación de Jesús a ser como niños, a sus discípulos seguramente les venía mal porque sería rebajarse, y es triste decirlo, pero era tan denigrante esa comparación y tan excluyente como podría haber sido las distintas maneras de marginación que había. Por lo tanto, era más bien una humillación. Y precisamente por eso Jesús les dice a sus discípulos que quien se haga pequeño como ellos, y si los reciben en su nombre, si reciben con amor a los que el mundo margina, y si en ese espíritu despojado abrazan el proyecto de su Padre, es ahí donde son grandes en su reino. Hay una cosa que quiero que tomemos en cuenta, que si Jesús llama a un niño y lo pone de ejemplo en medio de sus discípulos, y no pone de ejemplo a los demás marginados que existían en su tiempo, era porque un niño iría voluntariamente y sin interés, sin pensar qué lugar me van a dar. Y esta es una principal cualidad para ayudar al Señor en su viña. Ir a Él no por recibir, sino por dar, y si contribuir ayuda, dichosos somos. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque es despreciar los anhelos de Dios, que son desde la humildad y sencillez la grandeza de nuestra salvación. Jesús tomó la condición de esclavo, la condición del marginado, la del niño, la del pobre, la del explotado, y desde ahí nos anuncia la bienaventuranza del reino de los cielos, donde todos participamos y tenemos un lugar no de grandezas, sino de dignidad. Que los ángeles custodios sean hoy la voz de Dios, que nos conduzcan y orienten a cumplir nuestra misión desde lo que hoy hemos reflexionado, de tal manera que como ellos podamos ver con humildad el rostro de Dios, pero aquí en nuestro cielo convertido en su reino. Que pasen todos un bonito día. Un niño se te acerca aquella tarde, sus 5 panes te dio para